Hola, ¿qué tal? Soy Alma Gracida y estamos en una nueva cápsula de Razones para la Esperanza aquí en el Día del Señor a través de Radio María. Hoy se titula Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Y nos acompaña la doctora Magda Salazar. Ella es coordinadora de la Diócesis de Culiacán. Bienvenida, Magda. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y esperemos que esta noche sea de gran bendición para todos los radioescuchas y también para nosotros, servidores fieles del Señor. Magda, tú y tu familia vivieron una situación muy difícil y dolorosa. Compártenos, ¿qué pasó? Bueno, pues te cuento, Alma, que vengo de una familia donde somos 6 hermanos, mi mamá, mi papá, y tuvimos una situación con mi hermana, la más pequeña. Ella tenía 13 años en aquel entonces y un día llegó y nos dijo, pues me caso. Y con 13 años ella quería casarse con un hombre de 30. Y cuando esta persona llegó a hablar con mi mamá, le dijo, si no me deja que me case con ella, yo me la voy a robar. Entonces, pues la mamá, como todas las mamás, queriendo lo mejor para sus hijos, pero también las mamás de aquel entonces, pues queriendo evitar un escándalo, dijo pues que se case. Entonces, pues ese matrimonio, obviamente con una persona de 30 años y una niña de 13, pues fue un infierno no solamente para mi hermana, sino también para nosotros, ¿no? Entonces fue una situación que tuvimos que enfrentar y únicamente poniéndonos en las manos de Dios. Todo esto se suscitó de una manera terrible al principio, y que solamente Dios que lucha por nosotros es el único capaz de sacarnos de estas situaciones. Magda, ¿cuál fue tu sentir en este acontecimiento? Yo me sentía muy angustiada, me sentía muy preocupada, sufría de mucho insomnio, preocupada por mi hermana menor y yo siendo la mayor, pues sentía un instinto de protección hacia ella, pero también muy preocupada por mi mamá porque como hija mayor, pues me sentía muy cercana a mi mamá y a mí me dolía todo lo que le pasaba a mi mamá, digo, viendo una mujer guerrera, una mujer que lucha todos los días, pues me dolía verla, ¿no? Entonces la situación se volvió muy difícil en todos esos años. Te cuento que mi hermana a los 13, 14 años se convirtió, estaba embarazada. A los 15 años se convirtió en mamá. Sumisa de 15 años, ella estaba embarazada y a los 15 años nació su hija y esta bebé, mi sobrinita Valeria, nació con problemas de diabetes juvenil. Entonces, al poco tiempo, a los 2 años, llegó otra niña y viviendo en esas circunstancias tan adversas que nosotros pues vivíamos en una casa normal de material de ladrillo y mi hermana se fue a vivir a la colonia más pobre de Culiacán y con paredes literalmente de cartón y techo de lona, alguno que otro lámina, pero la verdad en situación muy precaria. Fue situaciones muy difíciles porque pues él la golpeaba, abusaba de ella psicológica, mentalmente. Y pues un día mi hermana dijo, sabes qué, pues hasta aquí yo te dejo. Entonces ahí empezó la conversión también de mi hermana y la conversión también de mi familia, porque fue un proceso. A veces queremos que la conversión llegue de un día para otro, pero todo es un caminar y como todo el cambio, pues a veces duele. Pregúntele a las mariposas todo lo que tienen que pasar para convertirse en esa belleza y en ese esplendor. Pues Dios es el único capaz de cambiar todo esto. Magda, y ella regresa a tu casa, decide estar con tu familia, con tu papá, y pues esta persona, ¿verdad? La busca y entonces empieza también un momento complicado, ¿verdad? Empieza ahí la lucha. Cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida, obviamente, pues al otro no le gusta. Y empieza ahí la lucha y la toma de decisiones entre el bien y el mal. Mi hermana dice, te dejo, y él dice, no, no puedes dejarme porque eres mía. Y un día llegó a mi casa esta persona armado con una pistola, estábamos mis hermanos, mis papás, y le dice a ella y nos amenaza a todos y nos dice, los voy a matar a todos. Si no eres mía, no vas a ser de nadie. Yo me puse en medio de ellos como soldado de Dios, dije, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Nada me puede hacer daño. Pues lo subí al carro, yo no sé qué palabras me dio el Señor, no, si me preguntas, no me acuerdo, lo saqué de la casa, me lo llevé, pero el día siguiente era 20 de noviembre, yo trabajo en el deporte y yo me fui al desfile, mi mamá se fue al retiro y se quedó mi hermana sola con sus 2 hijas.
Regresó mi cuñado, entró a la casa, mi hermana estaba con llave, entró a la casa, tomó el cuchillo de la cocina y empezó a atacar a mi hermana. Le dijo, ahora si estás sola, no hay quien te defienda, te voy a matar y voy a matar a nuestras hijas. Mi hermana ese día recibió 25 cuchilladas, tuvo perforación del pulmón izquierdo, tuvo unas cortadas en la yugular, que bendito Dios, no fue, no le llegó a la yugular y ella no se desangró, pero sí perdió mucha sangre. Bendito Dios, llegó la Cruz Roja, pudo mi hermana salir, no sabemos cómo. Se pudo abrir la puerta, pudo salir ella con sus 2 niñas, mi sobrinita pequeña, diabética, cayó en coma diabético. Y mi hermana estaba entre la vida y la muerte. Cuando mi mamá se enteró, llegó a la casa y se fue al hospital. Cuando llegó al hospital tenía a una hija y a una nieta que se batían entre la vida y la muerte. Y en ese momento llega mi mamá y me enfrenta a mí y me dice, ahí está tu Dios, Magda. Ese es el Dios que predicas, yo no creo en tu Dios. Yo no le podía decir nada a mi mamá en ese momento, yo solamente me retiré un momento y en oración le dije al Señor, dame fortaleza y dame sabiduría. Y el Señor no se tardó nada en contestar. En ese preciso momento yo no terminaba mi oración cuando llegó mi sacerdote y me dio un apoyo espiritual. Llegaron mis alumnas que habían ido a botear para juntar moneditas para ayudarme. Llegaron mis compañeros del trabajo que habían hecho una colecta y llegó un primo que había estudiado con nosotros toda la vida, se había recibido de doctor y había comprado una casa. Y nos dijo, Magda, váyanse a vivir a mi casa, que yo ya tengo otra. El tiempo que necesite, el tiempo que necesite. Mi cuñado entró a la casa después de que se llevaron a mi hermana, metió el tanque de gas y le prendió fuego. Y en ese momento mi cuñado murió ahí quemado. Y nosotros en una noche, Alma, nos quedamos sin casa, sin ropa, absolutamente sin nada material. Con lo único que nos quedamos fue con la fe, pero con eso nos bastó. Mi hermana y mi mamá y mi sobrina salieron en una semana del hospital. Y lo primero que quiso hacer mi mamá es ir a la iglesia. Me dijo, mi hija, llévame a la iglesia a darle gracias a Dios. Mi mamá es una persona que luchó mucho, mucho por darnos educación, por darnos estudio. Me consta que mi mamá construyó la casa con sus manos, ayudando a los albañiles por ahorrarse unos pesos. Y mamá fue una persona que se quitaba la comida de la boca por dárnoslas a nosotros. Y ver a una mamá con esa entereza, eso fortalecía también mi fe. Y a veces necesitamos de esas personas que nos den ese ejemplo, ese empuje y de decir, por ellos salgo adelante. Gracias a Dios que el Señor en esa noche nos devolvió el 100 por 1. Porque cuando tú le entregas tu vida a Dios, Dios no se queda con nada. Y yo mi fe la puse en Dios, no la puse en las cosas materiales. Y si Él estaba conmigo, Él me iba a sacar de esa situación. Hoy en día, mi hermana, gracias a Dios que está muy bien, vive en Estados Unidos. Mi sobrina se recuperó totalmente de esa situación y pudo salir adelante, bendito Dios. Y lo malo que se destruyó en una noche, puedes durar toda la vida construyendo casas, teniendo cosas materiales y en un segundo se puede ir. Pero la fe que se construye en las manos de Dios no la puede quitar nadie. Y me llama la atención porque cuando oraba por este testimonio, dice el Salmo 127, verso 1, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no es el centro de nuestras vidas, todo se viene abajo. Pero el Señor sí nos sostiene desde el principio hasta el final. Y puede decir que Dios nos quitó eso, pero al contrario, Él nos regaló cosas nuevas y maravillosas, porque el Señor tiene una vida nueva para cada uno de nosotros y eso fue lo que nos regaló esa noche. Una vida nueva, una fe nueva, una vida en abundancia como solamente Él nos puede dar. Amén, Magda. Magda, este testimonio es muy fuerte, pero sabemos que es de gran bendición para las personas que lo escuchan, porque después de haber vivido algo tan difícil, tan doloroso, física, mental, materialmente, el Señor fortaleció tu fe y la de tu familia. Gracias, Magda, por este hermoso testimonio. Amén, gloria a Dios. Y pues las personas que estén pasando por cualquier situación,
La verdad, yo les puedo decir y soy testigo que lo que es imposible en la tierra es posible en el cielo. Gloria a Dios, Magda, por este maravilloso testimonio. Gracias por tu tiempo y gracias también a Lupita Galván, que estará haciendo esta interpretación en lengua de señas. Nos escuchamos en la siguiente transmisión de Razones para la Esperanza, aquí en el Día del Señor, a través de Radio María. La razón de mi esperanza.